Así las cosas, entonces vamos a dar inicio a esta asamblea con una oración. Luego te voy a pedir que cierres tus ojos. Señor, tú conoces, Padre mío, todas las cosas. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, y todos mis caminos te son conocidos. No te puedo informar de nada, Señor, no te puedo decir yo nada, Señor. Y también es vano tratar de esconderte nada, porque a la luz de tu perfecto conocimiento, ¿quién puede ser tan puro siquiera como un niño pequeño, ya no como tú, Señor? Ayúdame, Padre, a dejar a un lado toda preocupación, porque tú conoces el camino que yo tomo, y cuando me hayas probado, saldré resplandeciente como el oro. Así lo creo, Señor, y así clama mi corazón, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo que nos acompañan acá, que estamos en coinonía, en nuestra semana 37, la 37ª asamblea, en esta congregación en el Reino de Dios Ministerios. Bienvenidos y bienvenidas. Pero también a bendiciones de lo alto para quienes leen este mensaje y su ministración, la administración de Dios, o en nuestro blog, o desde Google Plus, o desde Facebook, o desde Twitter, o si lo escuchan en YouTube ya y en SoundCloud. Todo accesible desde la página web de reinodiosministerios.org. El título de este mensaje, y es parte de la serie El conocimiento del Dios Santo, es Dios es omnisciente, certeza de su conocimiento eterno e infinito. Repito, Dios es omnisciente, certeza de su conocimiento eterno e infinito. Hasta ahora, en asambleas previas, el Señor nos ha venido primero instruyendo, claro, compartiendo ese mensaje, pero también ministrando. Primero, que Dios no tuvo un origen, que Él no tuvo un principio, que no necesita ayuda, no necesita ayudantes, que Dios no sufre cambios, que su ser esencial no tiene límites. Y al compartir lo que Dios no es, curiosamente que ha sido un camino o una forma, una figura, semejanza que Dios ha usado en estas semanas, compartiendo lo que Él no es, nos permite discernir, que no solo entender, quién sí es Dios. Y es una forma o figura que Dios mismo también utiliza, por cierto, en su propia palabra, la palabra de Dios. Ahora conocemos que Dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo alguno. Dios conoce toda la materia, pero también todas las materias, hablando de las cosas que se pueden tocar o ver a simple vista. Dios conoce toda mente y todas las mentes. Dios conoce todo el espíritu y todos los espíritus. Dios conoce todo el ser y todos los seres. Dios conoce toda la creación y todas las criaturas. Dios conoce toda la pluralidad y todas las pluralidades. Dios conoce toda la ley, Él la creó, pero también todas las leyes, hablo de las del hombre, o de las de la física, o de la química, o de la... tú nómbralo. Dios conoce todas las relaciones, Dios conoce todas las causas, Dios conoce todos los pensamientos de todos quienes vivimos y existimos. Dios conoce todos los misterios, Dios conoce todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los anhelos de la creación. Dios conoce todo secreto, aunque éste no haya sido siquiera pronunciado, ahí en lo profundo del corazón de sus hijas y de sus hijos, de sus creados. Dios conoce todos los tronos y todos los dominios, todos los territorios. Dios conoce todas las personalidades. Dios conoce todas las cosas visibles e invisibles, en el cielo, en la tierra, aún en lo espiritual. Dios conoce todo movimiento, todo el espacio, todo tiempo. Conoce la vida, conoce la muerte, conoce el bien, conoce el mal, conoce el cielo que Él mismo creó y conoce el infierno que también Él permitió. Y a lo largo de estas 35 semanas previas, 36 pues, Dios nos ha llevado en una jornada larga, en un proceso largo, en etapas, con transiciones, con tiempos que iniciaron y tiempos que terminaron, dando paso a un nuevo tiempo y luego a otro y luego a otro. En Ezequiel 47, 1-12, escucha lo que dice el Señor. Vamos por favor a ir a Ezequiel
47. Ezequiel 47. Ezequiel Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12, dice la palabra de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y aquí me detengo, en el capítulo 45, desde el 44 de Ezequiel. Ezequiel en su visión habla del ángel de Jehová que le mostraba todo esto. Continúa en el versículo 2 de Ezequiel 47. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Engeglaim será un tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Cuando el Señor me hacía reflexionar en esta porción de la Escritura, hablando del proceso en el que nos ha traído, me llamaron varias cosas la atención, que para mí son señales. La primera, al oriente. Está hablando del templo, de la casa donde Dios está, en medio de donde Él vive. Pero habla de que el ángel de Jehová llevó a Ezequiel en una visión en donde solo por el oriente fluía el río. El oriente es el este. Déjenme decirles algo que me llamó mucho la atención. Descargué una app en mi celular, ¿no? Para poder en mi celular ver justamente los puntos cardinales en los cuales, hacia dónde creen que da este púlpito. Hacia el oriente. Totalmente señal, creo yo. Pero lo que te trato de decir con esto es: el sol sale por el oriente y se mete por el occidente. Es como gira la Tierra, ese es el sentido de rotación de la Tierra. ¿Será casualidad entonces que en la palabra de Dios, cuando se refiere a hágase la luz y la luz se hizo, se refiere justamente a donde sale la luz, que es por el este, por el oriente? Y luego aquí en Ezequiel 47 hablándonos de que de esa puerta de oriente y del lado derecho era de donde salía el río, ese río que sabemos, el río del Espíritu, y que luego habla que primero caminaba con el agua hasta los tobillos, para no hablar de la medida, que también es una señal, y luego hasta las rodillas, y luego hasta los lomos.
Y luego te dice claramente que sigue creciendo el río y que ya la única manera de atravesar ese río o de pasar por ese río es a nado, sumergiéndote. El Señor nos ha hablado en otros momentos, en otros tiempos, claramente del río, del Espíritu y de lo que eso significa. También habla, ahí en Ezequiel 47, que de un lado y del otro habla árboles, ¿no? Como cuando nos habló de árboles de justicia, ¿se acuerdan? Unas semanas atrás. Y nos llevó a la parábola del mezquite, en donde el mezquite, que es el árbol que crece en el desierto, recibe tan poca agua que sus raíces crecen muy profundas para buscar la poca agua o humedad que encuentre. De tal manera que cuando viene el agua única o 2 veces que llueve en todo el año en el desierto, que llueve torrencialmente, que se lleva todas las plantas que están muy superficiales, pero ese mezquite queda enraizado precisamente por la profundidad de sus raíces, ¿no? Y nos decía la parábola el Señor, quedó también registrado, y algún devocional por ahí grabado, en donde nos decía que seamos de esos que llevan no solo el agua, sino que acercan a la gente a que sean plantados en las orillas del río, o de plano dentro del río. Porque la promesa es esta que dice que no, que los que estén así, aunque se mezclen con aguas amargas, con aguas saladas, van a ser sanados, van a ser limpiados, van a ser renovados y sus hojas nunca van a caer. Ese es el proceso y es el que yo creo en el que nos ha estado acompañando durante estas 36 semanas. Y por eso es que hablo lo que mi corazón cree. Estamos ahora en medio de este profundizar en el río de su espíritu, en medio de esta atmósfera de reino en la que Él, en la que Dios mismo se está autorrevelando a nosotros, pero también lo va a seguir haciendo. Tristemente, no todos los hijos de Dios deciden hacer algo así. A este que habla y comparte, si hablase o si compartiese aquello que haría más sentido, déjenme ponerlo de esta manera, para que se llenaran todos los sitios a donde el Señor nos lleve, pues sería hablar de lo que la gente quiere oír, ¿no? ¿Qué es eso? Pues de cómo salir de problemas, ¿no? Cómo resolver problemas financieros, cómo resolver problemas personales quizá, cómo tener éxito en la vida desde el punto de vista de la palabra de Dios. Pero no fue lo que Dios me pidió que hablara. Me pidió que hablara de Él, me pidió que hablara en todo tiempo, y está declarado así en la visión que Él nos dio, hablara de Dios, hablara de lo que Dios es, hablara de su reino. Y no es común. Pocos son quienes deciden buscar a Dios de esa forma, y aún haciéndolo son más pocos los que también deciden pagar el precio de ese proceso, porque hay un precio que pagar. Por más que nos hagan ver que la salvación no tiene precio y ese precio ya fue pagado, en todo caso por Jesús. El ser discípulo de Dios, el conocer a Dios, hay un precio, y es un precio de carne, porque es un precio doloroso, es un precio que hay que vivir en propia alma, en propio cuerpo, en propio corazón, en propio espíritu. Pero al final de ese proceso hay una promesa hermosa de Dios, porque recibes entonces al final posición, recibes identidad y entonces las primicias de tu herencia también. Amén. Así que esta primera parte me pidió el Señor, reflexionemos en esto. Estamos en ese proceso. Y aunque es difícil, aunque ciertamente llevarte estos mensajes y esta ministración para luego leerlas, escucharlas, permitir que Dios siga ministrando en tu corazón, implican también una decisión y un esfuerzo y un precio. Meditemos en eso. Pero queridas hermanas y hermanos, vamos a continuar entonces en este proceso en donde Dios se autorrevela. Y ahora nos quiere hablar de su omnisciencia, de que Él es omnisciente. Y si hablamos de esto, equivale a decir que Dios es eternamente y está eternamente en dominio propio, que está en absoluto y perfecto control de Él mismo, por supuesto, y de su creación. El Señor nos va a llevar este día, esta mañana, en la autorrevelación de la omnisciencia de Dios, de su omnisciencia, desde 5 dimensiones de su ser. La primera dimensión es el significado de ser omnisciente. La segunda nos va a hablar de predestinación. La tercera nos va a hablar de los hechos de su omnisciencia. La cuarta nos va a hablar de la certeza de su conocimiento eterno e infinito. Y la quinta, de dimensiones proféticas de la omnisciencia. En cuanto al significado, pues entremos ahora.
para hablar tanto del ser omnisciente como de la omnisciencia. Ser omnisciente es un término formado por dos vocablos latinos que significan que conoce todo, y es un adjetivo que permite nombrar al que tiene omnisciencia, es decir, que conoce toda la realidad, no solo toda la verdad, toda la realidad, incluso aquello que entra en el campo de lo posible, no de la certeza tan solo, de lo posible. La definición del concepto nos permite inferir que Dios es el único ser omnisciente. Los seres humanos no somos capaces de conocer todas las cosas, tanto si las vemos como si no las vemos, ya que dicha facultad excede nuestra propia condición humana. Por eso cuando se dice que una persona es omnisciente, se hace referencia a que dispone de saberes de muchas disciplinas o ciencias, si esto fuese posible, ¿no? Porque si hablo de omni, que lo abarca todo, sería tanto como decir, entonces lo conoce todo, y no hay un solo ser humano que lo conozca todo de toda la disciplina, de todas las ciencias. Pensando eso y suponiendo aún que la ciencia de hombre es toda la ciencia conocida, y sabemos que eso no es así. La omnisciencia o el punto de vista omnisciente es saber o conocer todo. Es un atributo propio solo de Dios, en la fe y en la creencia de origen abrámico, es decir, para todas las religiones es así, que surgieron a partir de la vida de Abraham, el patriarca, que son tres, ¿verdad? La religión judía, la religión cristiana y los musulmanes. ¿Ok? En literatura, cuando el narrador conoce todos los pensamientos de los personajes y sucesos de la historia, se le conoce como que es un narrador omnisciente, como podría ser el autor de la Biblia, claramente, ¿no? Nuevamente en el caso, estoy hablando de Dios. Su origen etimológico es del latín omnis, todo, y scientia, se escribe S, C, I latina, E de Ernesto, N de nada, T de Tadeo, I latina, scientia. Omnis, scientia, ciencia, que significa conocimiento en el latín. Todo conocimiento, pues. Podemos identificar al menos por dos tipos de naturalezas a la omnisciencia. La inherente, que es la capacidad de saber todo lo que se desee saber, y la total, que es efectivamente saber todo lo que se puede saber. Es decir, parece mentira que el hombre tenga que recurrir a acomodar alcances en los significados para poder dar a entender que aunque digamos que es omnisciente, por ejemplo, en poesía del siglo XVI, una persona, estoy solamente dando un caso hipotético, pero en realidad solo conoce de las poesías del siglo XVI y nada más, entonces no es omnisciente. No sé si me explico. Eso no es omnisciencia más que inherente, no total. Ahora existen voces o mentes que afirman que el concepto de omnisciencia es contradictorio, hablo ya en la fe, porque se señala que se considera que Dios habría creado todo el conocimiento y que tendría conocimiento de Él mismo de antemano. Y eso en sí mismo implica una contradicción, ya que Dios no podría haber sabido todo antes de que existiera ningún conocimiento que saber. Esto parece juego de palabras, ¿no? Pero muchos filósofos recurren a este tipo de juegos mentales como para demostrar que tampoco es cierto que Dios sea omnisciente, ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios tiene conciencia en sí mismo, que se contiene por sí mismo, que conoce lo que nadie, ningún creado puede conocer, pero que Él sí conoce. Sabemos que Dios es omnisciente y que la omnisciencia solo es Dios. Es decir, nadie puede ser conocido como omnisciente o como que tiene omnisciencia excepto Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Porque solo el infinito puede conocer el infinito, solo lo eterno puede conocer el eterno. De hecho, así le hablan el pueblo de Dios a Jehová, el eterno, se refieren a él como el eterno, ¿no? Él, no el eterno, el único. Si pensamos solo un momento en alguna persona que, igual que Dios, conozca
a cada persona total y completamente, pues sería aterrador. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Porque no habría ningún pecado que no conociera. No habría ningún delito secreto que no conociera. Y eso lo pondría en la misma posición que a Dios. Por cierto, ni Satanás tiene ese conocimiento. Hay cosas que Satanás no sabe de ti y que no se va a enterar a menos que tú lo dejes que se entere, que tú permitas que entre a tu casa, a tu corazón. El alma que no ha sido bendecida puede temblar cuando tú puedes pensar o entras en el conocimiento, en el entendimiento de que hay personas que conocen más de ti que lo que tú sabes de ellas, o que conocen cosas de ti que nadie más sabe, ¿no? En cambio, para nosotros que hemos buscado y encontrado refugio, que nos hemos tomado la esperanza, la promesa de Jesús en el Evangelio, son cosas que no podemos expresar, pero que sí podemos entender, o más bien discernir, cuando Dios se autorrevela con nosotros. Y el hecho de que haya alguien, Dios, que nos conoce completamente, ese sencillo hecho logra que no haya mentiras, que no haya acusadores, que no haya enemigos, que no haya pasado o algo en nuestro pasado que pudiéramos todavía nosotros considerar como vergonzoso, pero que no necesariamente va a salir a que todo el mundo lo conozca, pero que Dios sí conoce, pero que es entre Él y tú, entre tú y Él. Ninguna debilidad insospechada en tu carácter puede salir a la luz, o puede hacer que Dios lo ponga en la luz porque es resultado de la relación única y personal de Dios contigo. En Isaías 54:10 dice la palabra de Dios: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová. Él tiene misericordia de ti. Y en Isaías 48, versículos 8 al 11, dice la palabra de Dios: sí, tú no las oíste, nunca las conociste. Ciertamente no habían sido abiertos de antemano tus oídos, porque yo sabía que obrarías con mucha perfidia, y rebelde te han llamado desde el seno materno. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Es una promesa tremenda esta que hace por medio de Isaías. Hay un poema de un escritor inglés que se llamó en vida William Blake y que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras 20 años más o menos del siglo XIX, que dice: Él da su gozo a todos. Él se convierte en un pequeño infante. Él se convierte en un asombroso hombre. Él siente también nuestro dolor. No pienses que puedes suspirar una vez sin que tu hacedor esté junto a ti. No pienses que puedes derramar una lágrima sin que tu hacedor se halle cerca de ti. Él nos da su gozo para poder destruir nuestras angustias, hasta que nuestra angustia huya y desaparezca. Él se sienta a gemir junto a nosotros. Amén. A mí me parece preciosa esta poesía. Lo que te dice es, siempre está ahí. Si gozas, goza. Si lloras, llora. Si bailas, baila, porque es Padre. Tuyo también. En la segunda dimensión, en esta ministración, Señor, habla de la predestinación. Ahora, desde otro enfoque o dimensión espiritual se encuentra esta omnisciencia, que habla de predestinación, y que puede implicar una contradicción en contra, por ejemplo, del concepto del libre albedrío, de esta decisión personal, ya que para que Dios pueda saberlo todo de antemano, es necesario creer que todos los acontecimientos que pueden suceder también ya están predestinados, predefinidos. Pero también es cierto, y hace 2 semanas nos hablaba el Señor, que Él te conoce desde antes del vientre de tu madre, y que eres polvo y espíritu, y que cuando partas, el polvo regresará al polvo y el espíritu al espíritu. Luego entonces Él te conoció desde que eras espíritu, lo cual afirma este tema de la predestinación.
Parece una paradoja, ¿no? Este tema de la predestinación, dicho así. Nuevamente, porque si Dios ya conoce todo, entonces ¿dónde está tu libre albedrío? En Isaías 55, versículo 9 dice la palabra de Dios: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay filósofos y aún teólogos que luego de profundizar en esta porción que acabo de compartir de la palabra de Dios, sugiere que el hombre nunca va a poder tener completa soberanía, aunque tenga conocimiento de Dios. Porque de hecho cuando hablas de tú nunca llegarás, que es lo que dice Isaías, a la altura de mi entendimiento, de mi conocimiento, de mi revelación. Pero por otro lado me hablas de libre albedrío, pues está bien, a ver, si te conozco, pero tengo el libre albedrío, si aplico libre albedrío, pero no te conozco, lo más seguro es que me equivoque, porque no voy a estar haciendo aquello que tú quieres. Entonces hay libre albedrío, ¿no? Sobre todo si hablamos de predestinación. Las Escrituras enseñan que Dios nunca ha aprendido de nadie. Hay preguntas claras, tácitas, planteadas en la palabra de Dios que dicen, por ejemplo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Job, por ejemplo. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o de ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Son planteamientos y preguntas que sobre todo en Job se hacen. Son preguntas también retóricas o filosóficas, al menos, hechas primero por el profeta Isaías, pero también por el apóstol Pablo, y que declararían que Dios nunca ha aprendido, ¿no? Así, viendo este tipo de preguntas. Si Dios pudiese en algún momento o de alguna manera recibir en su mente un conocimiento que no posee o que no había poseído desde la eternidad o desde tiempos inmemoriales, para hablar de medidas, entonces sería un ser imperfecto como tú y yo. El solo pensar que Dios no sabe algo, pues lo pone en el mismo terreno que cualquier hombre, ¿no? Pensar en un Dios que tiene que sentarse a los pies de un maestro, aunque ese maestro sea un serafín o un ángel, pues entonces ya no es Dios, ¿verdad? Quién sabe que sea, pero ya no es Dios. Y Dios nos ha venido ministrando al respecto de que nuestro conocimiento intelectual o de ciencia de hombre nos dice o nos ha dicho que es una imagen en realidad de lo que Dios es. Es decir, que por más que razonemos o profundicemos intelectualmente o con método ciencia de hombre al respecto de lo que Dios es, aún en su palabra, solamente vamos a alcanzar a ver una figura a semejanza de lo que Dios es. Porque en realidad el único que nos puede decir cómo es Dios, pues ese es Dios mismo. Por eso dice, ¿quién conocerá al Espíritu de Dios sino Dios? ¿Y quién conocerá al Espíritu del hombre sino el hombre? Y al revés. Estamos hechos de su omnisciencia. Sabemos que al razonar o exponer, no nos dice cómo es Él, sí nos da una figura mental a semejanza, eso sí. Para que Dios sea soberano sobre su creación, ya sean visibles o sean invisibles, tiene que ser necesariamente un ser omnisciente, un ser que lo sabe todo, porque si no, ¿cómo hubiera creado aún lo que no vemos? Su omnisciencia no se limita a una sola persona de la deidad, es decir, su omnisciencia es en el Padre, es en el Hijo y también en el Espíritu Santo, es parte de su naturaleza, así entre comillas. En la Santa Biblia, la fe cristiana se refiere a Dios como un ser omnisciente. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría plena y perfecta, porque está al tanto de todo lo que sucede y que es la fuente misma de todo conocimiento. Y porque Dios, Él sabe todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos a cada momento, a cada paso, a cada instante de nuestra vida. Y si Dios es omnisciente y lo sabe todo, entonces también conoce todas las cosas que son pasadas, que son presentes o que son futuras. Nada
Aún el más íntimo, secreto de nuestros pensamientos, se esconde de Él. Vamos a Salmo 147. En el Salmo 147, versículo 5, solo a manera de compartir brevemente algo al respecto de lo que está compartiéndonos Dios aquí. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. Amén. Y en Hebreos, capítulo 4, en Hebreos, capítulo 4, capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas creadas, todas las cosas son manifiestas para Dios. Él conoce el futuro. Los hombres pueden entregarse en sus manos con toda confianza, sus almas, sus vidas, todo, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios: porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Y es curioso, ¿no?, que en la misma palabra de Dios no dice porque Dios es mayor que nuestra mente, ¿no? Y te da una clara señal de que la única manera en verdad de conocer a Dios es estar en comunión corazón a corazón. Dejar que Él habite en tu corazón, no en tu mente. Tu mente se llena de pensamientos de Dios cuando tu corazón está lleno del Espíritu de Dios. Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor, de cualquiera de nosotros, tanto los que estamos acá como quienes escuchan y leen. Él dice en Mateo 10, 29, 30, que cae un pajarillo o cuando perdemos uno solo de nuestros cabellos, Él lo sabe. En Isaías 46, versículos 9 y 10, la idea es: no solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia misma, sino de antes y de después. Porque ¿qué sigue después de la historia? El reino. En Salmo 139, 4 nos habla de que Él conoce nuestros propios pensamientos aún antes de que hablemos. Él sabe qué hay en nuestra mente porque sabe qué hay en nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre materno. Así lo dice en el Salmo 139, versículo 1 al 3, con toda claridad. Salomón expresa perfectamente esta verdad cuando dice en Primera de Reyes 8, versículo 39, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. No dice tu mente, conoce tu corazón, porque Dios, al habernos diseñado, sabe que lo que en tu corazón vive, eso es lo que sale de tu boca, y de tu boca sale lo que está en tu mente. Tu corazón es primero, tu espíritu es primero y luego tu alma. Y a pesar de la condescendencia del Hijo de Dios para despojarse de sí mismo en esa cruz, a tomar la forma de siervo, lo cual habla Filipenses capítulo 2, versículo 7, su omnisciencia estaba claramente establecida en toda su palabra. En Hechos 1:24 dice: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, escribe Pablo. Y Pablo, que fue derribado en ese camino a Damasco, dura cosa te es dar de patadas al aguijón, le dice Jesús a Pablo. Cuando Pablo perseguía a quienes creían a Cristo y creían en Cristo, y los mataba. Conocía el corazón de Pablo, y aún así lo llamó a servirle. Lo preparó y lo lanzó. La omnisciencia de Jesús es necesaria si Él ha de ser capaz de recibir. Por eso dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será hecho. Porque Jesús lo conoce y por eso puede interceder. Por eso dice que tenemos abogado para con Cristo, dice la palabra de Dios.
En el mundo, la omnisciencia de Jesús y del Padre es igualmente clara, pues se manifiesta por medio de señales, lo cual se ve en muchos relatos en el Evangelio, por ejemplo, en Mateo 9:4, donde habla de los pensamientos de su audiencia. Vamos a Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 4, para ser muy concretos en esta porción de la Escritura, en donde la palabra de Dios dice, bueno, desde el 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Amén. Y dijo, pensáis mal, no en tu mente, en tu corazón. Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla, porque ya la conocía en realidad. En el Espíritu la discernía, la conocía. Le era revelado porque Él es el Creador. De tal manera que cuando el Espíritu de Dios está en ti, y eso es una señal de la presencia y el bautismo del Espíritu Santo en ti, tú también disciernes el espíritu de aquellos con quienes estás. Y por lo tanto conoces realmente lo que su corazón está pensando y sintiendo. Por ejemplo, cuando se encontró con esa mujer que sacaba agua del pozo en Sicar, en Juan 4:18, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. También les dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro había muerto. Aunque en ese momento Jesús estaba a 40 kilómetros de la casa de Lázaro. Eso está en Juan 11, versículos 11 al 15. También les dijo a sus discípulos en Marcos 14, versículos 13 y 15, que fueran e hicieran los preparativos para la cena de la Pascua, describiendo a la persona que iban a encontrar y a quién habían de seguir. En Juan 1, versículos 47 y 48, les habla, y es lo mejor de todo quizá, que él conocía a Natanael aún antes de haberlo encontrado, porque él conocía su corazón. Así que la siguiente vez, si esto ya te ha pasado, y en fe creo, y por eso lo habla mi boca, en cómo sé esto de esta persona, no tengas duda alguna. Es Dios que habita en ti, te habla. Y hay un propósito. Todas estas señales nos dicen de la omnisciencia de Jesús respecto a la creación. Jesús hacía preguntas, también es cierto, lo cual implica quizá, en mente de hombre, ausencia de conocimiento. Pero las preguntas no las hacía por él, sino para claridad de quienes escuchaban. Y en señal de humildad, de que aún Dios mismo, el Hijo de Dios, era sensible a la naturaleza humana. En otra dimensión adicional, Dios nos da certeza. Él tiene certeza de su conocimiento eterno e infinito. Y nos da certeza al respecto de ello. Porque la omnisciencia con certeza es un término que solo puede ser apropiado, único atributo de Dios. Únicamente un ser que es infinito y eterno es capaz de conocer todo, evidentemente. Por lo tanto, no hay nadie más que pueda ser omnisciente y conocerlo todo. El conocimiento de una criatura finita como tú y como yo siempre va a estar limitado al tiempo finito en el que estamos aquí, ya que fuimos creados, originados. Dios, siendo infinito, es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas. Dios nunca aprende y no necesita nuevos conocimientos porque Él lo sabe todo. Y en esos términos, como el conocimiento de Dios supera ampliamente el nuestro, es inconmensurablemente, sin medida, mucho más grande, mucho más elevado, lo dice su palabra. Entonces algunos cristianos creen que el pensamiento de Dios es distinto al nuestro. Cuando la palabra de Dios es clara, dice que estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Así como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si estamos hechos a su imagen y a su semejanza, todo es a su imagen y su semejanza. ¿Por qué entonces el pensamiento de Dios sería radicalmente distinto del nuestro? Por ejemplo, para los cristianos hoy, en esta época, en este tiempo,
Se ha convertido en un lugar común el afirmar que Dios opera con una lógica distinta a la nuestra. Y este pensamiento, este concepto, es muy común cuando fundamentamos el conocerlo con ciencia de hombre. Porque queremos explicar con razonamiento lo que no se puede razonar. Es muy común que al razonar en mente de hombre al respecto de lo que Dios es, o más bien, de lo que creemos que Dios es, nos encontremos como en contradicciones de repente, ¿no? Es común entonces que la salida de la mente del hombre en su mente, del hombre en su método, del hombre en su propia ciencia, llega sin sentidos. Le hace que en lógica humana no tenga sentido la conclusión. Y ya también nos hizo un ejercicio de ese tipo, hace unas semanas atrás, ¿no? Nos agarraba una porción de la palabra y en mente de hombre eran puros contrasentidos y puras contraindicaciones. En mente de hombre podemos entonces decir con total tranquilidad, si pensáramos así en mente de hombre, esto nos puede resultar contradictorio, pero no es contradictorio en la mente de Dios. Y es por eso que muchos que están en la ciencia o que están en su pensamiento acaban huyendo, acaban alejándose de este tipo de situaciones. Y eso es fatal para el cristianismo, por eso mucha gente se aleja, por eso mucha gente no está. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un orden de lógica diferente por el cual lo que para nosotros es contradictorio, para Él es lógico, entonces ¿por qué tendríamos alguna razón para confiar en la palabra de Dios, por ejemplo? Que tiene sentido común y es sencilla. Dios es simple. Dios conoce todas las cosas por el simple hecho que Él ha aplicado. Esa capacidad distinta que Él tiene y la ha hecho en su creación. Y eso sí escapa a cualquier entendimiento, porque ¿cómo poder explicar cuando sigue habiendo muchas teorías al respecto de cómo fue creado el universo, tratando de explicarlo en términos de ciencia de hombre? Y la verdad es que a veces no tiene ni sentido. Lo tiene sentido para el científico, quizás hasta para el filósofo, pero no para un hombre, como cualquiera de nosotros, que sabe que Dios es mucho más de lo que siquiera podamos comprender. Dios es el soberano del universo. Dios controla al universo. Y no podría Él conocer todo si Él no controlara todo. Dios es simple. Dios es sus atributos, o los atributos son Dios. Dios es uno, es unitario, no se divide. Y este conocimiento de Dios, visto, por decirlo de esta manera, en esta simpleza o sencillez, le hace sin cuestionarlo, solo creyendo, es de doble filo, es una espada de doble filo. Porque aunque seamos hijas y hijas de Dios, pensar en un Dios o en un ser que lo controla todo puede confundir hasta el más sabio, si lo quiere razonar, si lo quiere entender. Porque también hay amor y hay ira en Dios, y esto lo hemos escuchado, fíjate. Si el ser humano pudiera, ¿despojaría a Dios de su omnisciencia? Es una pregunta. Porque su omnisciencia conoce lo más escondido, y vamos a hablar de algunos ejemplos que en la palabra habla de cómo se quisieron esconder. Ni la oscuridad, ni la noche, ni la gruta más profunda, nada tiene la capacidad para impedir la presencia de Dios allí donde estés. Los frondosos árboles del huerto del Edén no pudieron ocultar a nuestros primeros padres cuando pecaron, ¿verdad? Ellos creían que estaban escondiéndose y simplemente Dios se presentó y le dijo, ¿qué están haciendo, no? O cuando Caín mató a Abel, ¿no? Y lo enterró y lo ocultó y Dios sabía. O cuando Acán robó el manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Lo escondió, ¿se acuerdan? Lo enterró en la tierra, en medio de su tienda. Pero Dios ya lo sabía. Y por causa de ese pecado, muchos miles fueron muertos en aquella noche. Esto ya no lo dice acá, pero eso se fue así. O cuando David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, ¿no? Escuchaba una prédica de nuestro hermano Gabriel el otro día, ¿no? Al respecto, dice, viola, buscóla, acostóla, preñóla, dice. Poética, dice, que es un maestro él.
Fue un tremendo pecado de David. Se arrepintió de ese pecado, pero pagó por ese pecado toda su vida. Natán, el profeta, le llevó la historia, y cuando dijo, ¿qué harías tú con alguien que se roba la oveja de otro hombre? Pues lo mataría. Bueno, pues tú eres ese. Eso fue lo que hiciste con esa mujer. ¿Cuántas ovejas, quizá, dicho en sentido figurado, hemos robado que no nos corresponden? Por eso es que el que rechaza a Cristo tiene mucho razón en temblar, porque como lo sabe todo, el hecho de que tú no lo confieses no quiere decir que no lo sepa. Eso te descarga a ti, no a Él. Los que sí lo hemos aceptado tenemos estas palabras: gran promesa, gran consuelo. Los que sabemos que Cristo resucitó y que hoy festejamos, celebramos y nos gozamos por ese hecho. Cuando nos sentimos fatigados, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos oprimidos, cuando estamos en tristeza y no en gozo, podríamos decir esto que dijo el salmista en el Salmo 103:14. Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Si te salta la duda y la desconfianza, en el Salmo 139, versículo 23, Dios te dice: oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba y reconoce mis pensamientos. Mira, Señor, si voy por el camino del mal, y guíame por el camino antiguo, por el camino del bien, de la bendición. Tienes la certeza de que tu petición en todo tiempo, dada esta omnisciencia de Dios, va a ser escuchada. Y que tus lágrimas, que tus preocupaciones siempre están bajo la mirada, el abrazo y el corazón de Dios eterno y omnisciente. Porque Él también te promete en Isaías 65:24: antes que me llamen, yo les responderé, y antes que terminen de hablar, yo los escucharé. Él no necesita que tú le hables para Él saber qué es lo que pasa contigo. Te lo está prometiendo. Yo les voy a responder incluso antes de que me llamen, pero inténtalo, que tu corazón esté en ello. Y antes siquiera de que termines de hablar, Él te dice: ya te escuché. Dicho así, es entonces enteramente posible que alcancemos a exponer una declaración como la siguiente. Una declaración que está en términos de la mente, por así decirlo, entre comillas, y la lógica, por así decirlo, entre comillas, de Dios, y que es parte de la visión que Dios me entregó y que les dio a ustedes también, que dice: consagra tu vida a algo tan grande, a algo tan asombroso, que solo sea posible si te tomas permanentemente de la mano de Dios. Amén. Es mi anhelo ver lugares llenos de jóvenes y de jovencitas. Pero eso va a ser en el tiempo de Dios, creyendo. Sigue creyendo. Hay una dimensión profética en la omnisciencia. Todas las predicciones relativas al pueblo de Israel hasta ahora se han cumplido en todos sus detalles. Hay profecías sobre la venida de Cristo. Dónde iba a nacer, dónde iba a vivir, cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a sufrir, cómo iba a ser su muerte, Isaías 55, cómo iba a ser su resurrección, que hoy celebramos. ¿Cómo puede Dios dictar en el corazón de un hombre para que escriba y dejara testimonio en la palabra de Dios al respecto de todo lo que iba a suceder si no lo conocía? Para nosotros es profético, para Él simplemente es. Todavía hay en la Biblia muchos anuncios, muchas declaraciones proféticas que se van a cumplir porque Él las decretó, porque lo que Dios habla es. El conocimiento infinito de Dios debería de llenarnos de santo temor, por ejemplo. Nada de lo que hacemos, decimos o pensamos escapa a su percepción. En Proverbios 15:3 dice: Yahvé o Jehová está en todo lugar vigilando a los buenos y a los malos. No nada más a los malos. Ante la omnisciencia de Dios, postrarnos, ser humildes,
clamar y dar gracias sería lo adecuado. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se le conoció en vida, vivió en la segunda parte del siglo XIX y principios del XX. Compartía más o menos un pensamiento así: en la omnisciencia de Dios hay predeterminación que se manifiesta en dimensiones y señales proféticas. No puede ser omnisciente si no por adelantado dice esto es así y esto va a ser de esta manera. Entonces hay predeterminación o predestinación. Pues aún vuestros cabellos estarán todos contados. Dice la palabra de Dios eso, ¿no? Estoy seguro que todos tenemos un número de cabellos distinto uno del otro. Y sin embargo te dice que de todos sabe cuántos tenemos. Aún los que nos caen todos los días. Y la mayoría de los cristianos lo creemos. Aunque la verdad es que seguir esa verdad es bien complicado. Porque lo que para él es completamente conocido, para nosotros es esperanza, gozo o tristeza y angustia, por ejemplo. La mayoría de los cristianos aparentamos creer que hay un Dios que gobierna todo y sobre todo. Lo que olvidamos es que como Él lo sabe todo, para Él ya es. Y tu libre albedrío está en creerlo o no, porque ya está definido. Por eso es que digo que Dios empieza por el final. Él primero hizo los planos, luego hizo el reino, hizo las habitaciones, hizo el río, los bosques, el mar, el lago, hizo los asadores y las mesitas al lado del lago para comernos un pescadito con Él. El tema es, ¿lo crees tú? Porque Dios debe haber previsto, o de lo contrario, no podría haber provisto. Porque si no ha previsto, si no ha predeterminado, si no ha diseñado, ¿para qué te quiere hacer como Él quiere hacerte? Porque tú eres lo que Dios dice que tú eres, no lo que la gente dice que tú eres o lo que tú piensas que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Porque vas a llegar a ser eso si tú le crees y obedeces. Si no le crees, si no le obedeces y aplicas tu libre albedrío equivocadamente, no se va a cumplir el plan de Dios en ti. Vas a ser el principal obstructor de que ese plan se lleve a cabo. ¿Cuán lejos llega una visión, esta predestinación o visión anticipada de Dios? Porque Dios, sabes, la diseñó desde la eternidad. Diseñó cuándo deberíamos de nacer, dónde deberíamos de nacer, quiénes iban a ser nuestros padres, cómo iba a ser nuestra vida en la infancia, cuál iba a ser nuestro camino en la juventud, cuál sería nuestra posición al llegar a la edad adulta. Si no estás en la posición que Dios quiere para ti, eso no es un problema de Dios, es un tema de tus decisiones. Si no está ocurriendo lo que Dios quiere que ocurra en tu vida, eso no es un tema de Dios, es un tema de que tú no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. O que estás en el proceso para llegar a ese lugar. Todos tus cabellos están contados, aun si te los arrancas. Dios está en todos los detalles. Dios sí es un Dios de obras faraónicas, pero es un Dios que construye las obras faraónicas a partir de pequeños detalles, hecho de hombres y mujeres, hijas y hijos suyos, comunes, sencillos y simples. La predestinación es paterna, es sabia, es amable, no es dura y cruel. Se vuelve dura y cruel cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, de su predestinación. Pero se vuelve de gozo y bendición cuando lo haces en la voluntad de Dios. Por eso es que dice Jeremías 29:11, porque yo sé que los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Luego oramos los cristianos, hágase tu voluntad. ¿Neto? ¿Y si dejamos que se haga su voluntad? ¿O más bien estamos haciendo las cosas como nosotros queremos? Y lo que nosotros queremos. Job mismo decía, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo admiro a Job. De hecho, empezamos un estudio que nunca acabamos, porque empezaron a pasar cosas que Dios quería que pasaran y que tenemos que continuar para que termine de pasar lo que Dios tiene
que hacer que pase para que seamos lo que Dios dice que nosotros somos. La naturaleza humana nos impulsa a pedir que si es posible, pase de nosotros beber esa copa amarga de la que habló Jesús en aquel huerto. Pero la naturaleza divina, sobrenatural que Dios ha puesto en sus verdaderos hijas e hijos, nos ayuda a atravesar sujetos en humildad y en sencillez por esos tragos amargos. Porque esos tragos amargos son los que nos dan carácter y forjan esa joya que Dios quiere que lleguemos a ser, porque eso es lo que Él dice que tú y yo somos. Por ejemplo, si tu hijo o tu primo o tu hermano menor o tu hermana menor viniera y te dijera: Padre, te agradezco por la vara, así como todas las que escondían nuestros hijos cuando estábamos chiquitos, todas las escondían, ¿eh? Perdona y agradezco esa vara porque sé que es para mi bien. Esa es la respuesta que todo padre esperaría y que Dios, por supuesto, espera. Que agradezcamos que esto es así. Podemos concluir entonces: si aun los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, si verdaderamente todo es ordenado por el Altísimo en lo relativo a su pueblo, gocémonos entonces de lo que Dios nos da. Tomémoslo como viene, alabemos su nombre, sea duro o suave, porque eso es el momento nada más. Cuando estás en medio del mar, solo ves olas. Pero cuando lo ves desde las alturas y la perspectiva de Dios, lo que ves es avance y evolución. Queridas hermanas y hermanos, aún ahí tú donde me escuchas o lees, si yo solo entendiera a Dios, seguro entonces no es el verdadero Dios. Si solo entiendes a Dios o solo crees en un Dios que entiendes, entonces quién sabe en qué Dios estás creyendo. Porque al verdadero Dios no hay que entenderle, hay que creerle. Al verdadero Dios no hay que entenderle, hay que creerle. Es ocioso, es inútil pensar que nuestro entendimiento corre en paralelo con el entendimiento con E mayúscula de Dios, con el conocimiento infinito de Dios, con su omnisciencia. Eso es demasiado para cualquier mente. Siendo un pobre hijo como soy, yo prefiero, no sé tú, yo prefiero amar a Dios y asombrarme de lo que Él es, aunque no lo entienda. Pero en vez de mirarlo, en vez de razonarlo, en vez de intelectualmente exponerlo, o soñarlo, o peor aún, pensando siquiera que lo conozco, mejor lo busco y le creo. Yo le pido a Dios crecer en esa clase de conocimiento que solo puede ser y venir de Él, de aquello que el Señor me ha revelado, o a ti mismo, clamando entonces en adoración por su gracia, para limitar mi curiosidad a los límites de su autorrevelación. ¿Qué más da que lo razone intelectualmente o científica o teológicamente o en cualquiera de las logias, sea escatología o homilética o hermenéutica o la que sea? Lo importante es qué te dice Él. Así que podemos concluir, primero, que la omnisciencia significa que Él todo lo conoce. Segundo, que únicamente un ser infinito puede poseer un conocimiento infinito. Tercero, que Dios tiene un grado de conocimiento inconmensurable en relación con su creación. Cuarto, que el atribuirle a Dios una lógica es fatal para el cristiano. Quinto, la omnisciencia de Dios se basa en su carácter infinito y en su omnipotencia. Y sexto, la omnisciencia de Dios es crucial, es fundamental para el papel que desempeña como regulador, como juez, como rey en este mundo, al haber Él creado y predestinado a su creación y exponiendo sus diseños en señales y manifestaciones proféticas, que para nosotros son visionarias, pero para Él simplemente es lo que tiene que suceder porque Él ya lo hizo. Vamos a orar por medio de estas porciones unidas y en comunión con su palabra que dice: grande es nuestro Señor,
muy poderoso su entendimiento, que es infinito. Porque el Espíritu del Señor cae sobre mí y me dice, así digo, Señor, así dice el Señor. Así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco tus pensamientos. Y me dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Cuando, al ver la confianza, por ejemplo, de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Así como ahora está contigo y conmigo, así como con ustedes que van a recibir este mensaje, la administración de Dios en autorrevelación. Así como todos aquellos que viviendo en gracia delante del Señor permanecen así, viven así, vivimos así, Señor, buscándote, Señor, alabándote, Señor, manifestando, Señor, que eres tú el que en todo tiempo y en todo momento, Señor, nos bendice, Señor, en tu gracia, Padre, en tu unión, Padre, en tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera.